Muy buenas noches para todos. Continuamos entonces con nuestro ciclo de panel en el día de hoy, en esta noche. Vamos a hablar de una propuesta de la evaluación de un caso de hipertenía maligna. El caso está liderado por el doctor Gerardo, anestesiólogo egresado de nuestra escuela de la Universidad Militar de Granada. Actualmente trabaja con nosotros y está también en el Tunal. Y lo acompaña nuestra presidente de cuarto año, la doctora Natalie Moreno. Entonces, Gerardo, muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación para este panel y pues estamos listos, podemos empezar. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Natalie Moreno, como bien dijo el doctor Hans. Continuamos inicialmente, presentamos, el caso clínico, un caso clínico interesante sobre un posible caso de hipertermia maligna, y continuamos con el doctor Gerardo Infante, que nos va a dar la conferencia con respecto a las preguntas que nos surgen después de realizar este caso. Entonces, el paciente es un menor de edad de 3 años, paciente masculino procedente de Valledupar, quien ingresó el 21 de agosto al Hospital Militar Central para la realización de una cirugía por parte del grupo quirúrgico de cirugía plástica. Con respecto a la edad actual, el paciente presenta un síndrome de Moebius, que pues es la agenesia del séptimo par de manera bilateral, ya diagnosticado por resonancia magnética. Asociado a este síndrome, el niño pues presentaba un trastorno de la deglución. Asociado a eso también presentaba una úvula bífida y paladar hendido submucoso, y en el nacimiento fue diagnosticado como pues con un diagnóstico, de síndrome de niño hipotónico. A él lo programaron para una reanimación facial con colgajo libre de gracilis, neurotizado derecho. Con respecto a los antecedentes perinatales, el paciente fue un paciente recién nacido a término, sin complicaciones durante la gestación, con controles prenatales completos, sin patologías gestacionales o exposición a medicamentos ni a tóxicos durante el embarazo, con un peso y una talla adecuados para la edad gestacional. Con respecto a los antecedentes aparte del síndrome de Moebius, el niño pues ya había presentado una corrección de su paladar hendido, y presentó también requerimiento de gastrostomía al mes de vida, que pues requirió cierre a los 2 años de edad. Estos 2 procedimientos fueron realizados bajo anestesia general sin complicaciones mencionadas en la historia clínica, y con respecto a los antecedentes familiares, no se encontraba ningún antecedente mencionado en la historia clínica con respecto a la exposición a anestésicos. En la valoración preanestésica, que se realizó una semana antes, no se tenía evidencia de signos de dificultad respiratoria, asintomático cardiovascular. En ese momento pues no trajo paraclínicos, y tampoco presentaba hipotonía ni escoliosis, ningún otro signo asociado al Moebius típico. Entonces él tenía más que todo un diagnóstico de Moebius atípico. El paciente pues se le dio la orden de reserva de una unidad de glóbulos rojos y reserva de UCI posoperatoria, con las indicaciones de ayuno usuales. Al examen físico, adicional a la cicatriz de la ostomía por la gastrostomía y el cierre previo, el niño presentó una paresia facial bilateral asociado a paladar alto arqueado, y cuello corto y ancho. Adicionalmente, los signos vitales, dentro de límites normales, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una presión arterial media normal para la edad, y un peso de 13.5. Bueno, con respecto a su ingreso a salas de cirugía, el paciente se encontraba en compañía de su mamá, estaba completamente tranquilo, no estaba llorando. La inducción se realizó una coinducción con Seborane, y adicionalmente
Bueno, se realizó una coinducción con Seborane, se administró fentanil 70 microgramos, lidocaína 20, seguido de propofol 50. Se realizó una intubación con un tubo 4.5 sin complicaciones, con un CORMAC adecuado. Posterior a la intubación, se dejó un mantenimiento con Seborane y remifentanil asociado a una infusión de lidocaína y ketamina como analgesia multimodal y pues posterior a la intubación se colocó una línea arterial radial derecha con un catéter femoral central izquierdo. Desde que se colocó el catéter venoso central, se inició la infusión de deutamina para preservar de manera inicial el colgajo que le iban a realizar a nivel del muslo izquierdo, del muslo derecho, perdón, y durante el intraoperatorio pues no presentó ninguna alteración hemodinámica. Es importante pues resaltar que el niño presentó pues su protección térmica desde el inicio con calentador de líquidos endovenosos, con manta térmica, y adicional a eso se le colocó algodón laminado en las extremidades y un gorrito en la cabeza para evitar hipotermia en el intraoperatorio. Entonces se monitorizó con termómetro oroesofágico su línea arterial, monitoría ASA, la capnografía y se vigiló de manera continua pues la presión de la vía aérea. A partir de la segunda hora requirió dosis muy pequeñas de noradrenalina para mantener una presión arterial media mayor a 70, pero no requirió una dosis superior a 0.05. A la 1:20 se le tomó unos gases arteriales que no evidenciaban un equilibrio, un desequilibrio ácido-base con un lactato en 0.94. El niño pues continuaba con su estabilidad hemodinámica, sin evidencia de elevación de la temperatura, con una frecuencia cardíaca, una presión arterial adecuada para la edad, pero a partir de la hora séptima de la cirugía empezó a presentar una tendencia a la taquicardia, aumentó la temperatura como podemos observar en el registro de anestesia de 37 a 38,5. Y acá podemos observar que pues a las 3:21, que es la hora más o menos séptima de la cirugía, presentó una temperatura de 39.5 asociado pues a una frecuencia cardíaca elevada de una basal que él tenía de 100 a 105 hasta 128, un aumento del expirado de CO2 que como podemos observar acá venía en aumento, se le cambiaron los parámetros del ventilador, pero persistía elevándose y en este momento se evidenció y se comparó con la cal soda y se evidenció pues que había un consumo de la cal asociado a un aumento de la capnografía, de los niveles de capnografía. Se le tomaron gases arteriales en ese momento sin evidencia de desequilibrio ácido-base, con un potasio en 4.2 y un lactato en 1.21, eso es a la hora 7, como lo mencioné previamente, y en ese momento se sospecha que el niño presenta síndrome de hipertermia maligna. En ese momento se suspenden los inhalados, se aumenta el flujo y el FiO2 al 100%, se inicia propofol en conjunto con remifentanil y se inicia adicionalmente pues el enfriamiento rutinario, se cambia la máquina de anestesia, se administran antipiréticos, se deja una irrigación vesical con solución salina fría, se suspende pues en ese momento el procedimiento quirúrgico para realizar una exposición corporal y colocación de medios fríos con hielo. Posterior a eso, pues esta es la nota de anestesiología después del evento que presentó el niño, donde se evidencia un incremento rápido de la temperatura de 37.5 a 38 y en ese momento a 39.5 y presenta una taquicardia sinusal hasta 150 con incremento rápido del expirado de CO2.
Adicionalmente, podemos observar cómo a la media hora empieza a disminuir los signos vitales a valores normales, a valores basales, y el niño es extubado sin complicaciones, sin ningún evento asociado y se traslada a la UCI pediátrica con Venturi. Se suspende el procedimiento, ya los cirujanos iban a finalizar su colgajo, y adicional a eso, en ese momento se logra destetar la nora y la dobutamina. Adicionalmente, durante el evento se sospecha que pueda haber intubación selectiva, por lo que se realiza una placa de tórax, la cual evidencia infiltrados intersticiales bilaterales, pero pues que no demuestran hallazgos diferentes, por lo que en la UCI con este hallazgo radiológico toman una prueba COVID que pues es completamente negativa. Ya después del traslado, que más o menos se realiza a las 4 de la tarde a la UCI pediátrica, le toman unos nuevos paraclínicos a las 9 de la noche, sin evidencia de alteraciones hidroelectrolíticas, con una creatinina normal y una hemoglobina de 10.9 sin ninguna otra alteración. No toman gases arteriales ni toman otro paraclínico adicional. El niño finalmente sale de la UCI pediátrica el día 23 de agosto, sin ningún signo de respuesta inflamatoria, con un buen control del dolor, tolerando vía oral, sin nuevos episodios febriles, con un gasto urinario adecuado y con su colgajo sin evidencia de complicaciones posoperatorias. Adicionalmente, pues el niño sale de pisos a su casa el 25 sin ninguna otra alteración asociada a este evento intraoperatorio. Entonces, después de presentar este caso clínico, nos quedan varias preguntas, varias dudas, para saber si realmente fue un caso de hipertermia maligna, para determinar si este paciente presentaba algún factor de riesgo adicional para desarrollar hipertermia maligna, y si se pueden realizar pruebas de diagnóstico para estos casos. Entonces, a continuación, pues sigue con la conferencia el doctor Infante. Bueno, doctora Natalie, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, profesor García, a todos los asistentes. Como la doctora Natalie muy bien lo presentó, es un caso que nos genera algunas dudas importantes, por los cuales decidimos hacer como una revisión a propósito de un posible caso de hipertermia maligna. Antes de hablar exactamente del caso y las condiciones que el paciente tiene, vamos a hacer una breve revisión acerca de hipertermia maligna y correlacionarlo con lo que existe a nivel de la literatura universal. Pues todos tenemos en cuenta acerca de la hipertermia maligna, que básicamente es una enfermedad farmacogenética, ya que deben existir esos dos elementos asociados, que son los elementos gatillos, en los cuales se encuentra la succina y colina, y halogenados y algunas otras sustancias nuevas que se han comentado en la literatura, y evidentemente una predisposición genética, entre los cuales vamos a encontrar los cromosomas 13, 7, 1, en algunas ocasiones también están mencionando el cromosoma 21. Entonces, la hipertermia maligna, en cuanto a Colombia, está catalogada como una enfermedad huérfana, en la cual existe una resolución, como lo pueden ver muy bien en la pantalla, que la clasifica en ese índole. Además de eso, nos da un CIE-10 que nos permite clasificar el dantrolene como un medicamento no vital disponible, que nos permite, de acuerdo a ello, y a una nueva revisión que se hizo en el 2018, que más adelante les voy a mostrar, la posibilidad de conseguirlo. Es importante tener en cuenta que la presentación de una enfermedad huérfana a nivel mundial se considera una incidencia entre el 6 y el 8% de la población actual, y como pueden ver es un número bastante importante, este es el número de nacidos en el día de hoy, que se considera el número de personas vivas en el planeta. Sacando este número, se considera que tenemos la posibilidad de no un número muy despreciable, como le estoy mostrando, de que se nos presente un caso de hipertermia maligna, lo cual es evidentemente alto, por lo cual la enfermedad huérfana realmente es muy, muy alta. Como les comenté, es una condición farmacogenética que básicamente se caracteriza por un trastorno muscular caracterizado por un hipercatabolismo secundario a las altas concentraciones de calcio.
También se considera un síndrome hipermetabólico en pacientes genéticamente susceptibles, lo cual en algunas ocasiones no nos permite una característica fenotípica. Sin embargo, el síndrome de Moebius, que no se tenía en cuenta, hace parte dentro de las enfermedades que se conocen como mini-core o enfermedades core, catalogarlas entre las posibles condiciones de predisposición a hipertermia maligna, que más adelante lo vamos a ver. Es importante una revisión que se tuvo en cuenta ahorita, ya que se ha estudiado mucho, basado sobre todo en condiciones europeas y estadounidenses, que nos dicen incluso que pacientes que tienen algún grado de predisposición genética en los receptores a nivel R1 y RY, que se exponen a estatinas, tienen una alteración en el metabolismo del calcio, caracterizado por una alteración en la cadena de salto de electrones, específicamente en una enzima que se llama la enzima Q10. Cuando hay una alteración de esa enzima Q10 y los pacientes se exponen a sustancias como las estatinas, eso produce una alteración en la concentración de calcio a nivel de retículo sarcoplásmico que lo puede exponer a que el paciente produzca hipertermia maligna. Entonces, miren lo importante que incluso con un simple medicamento que todo el mundo está tomando, sobre todo en pacientes en los cuales tenemos alguna alteración de metabolismo de los lípidos, podemos inducir un caso de hipertermia maligna. En cuanto a la epidemiología, es muy variable de acuerdo a donde hagamos la revisión. Tiene una prevalencia que oscila entre 1 en 3.000 a 1 en 50.000. La incidencia de la crisis puede ser de 1 en 50.000 y sin succinilcolina puede aumentar hasta 1 en 220.000. Se considera que la condición fulminante puede ser 1 en 250.000 y la edad media es de 18.3. Sin embargo, hay reportes en la edad menor en un niño de 2 meses y el mayor hasta de 78 años, siendo aún más frecuente en hombres y es más frecuente aún en países europeos y sobre todo asiáticos y aún reportes en pacientes de origen hindú. ¿Por qué es importante conocer esta parte epidemiológica? Porque nos indica la mortalidad de acuerdo a la condición que tengamos y a el origen del paciente. Sin tratamiento la mortalidad es del 90%. Con tratamiento la reducción es del 10 hasta el 5%. Esto ha venido desde los años 80, cuando se dispone del tratamiento o del medicamento dantrolene. Aún en Colombia existen zonas en las cuales la mortalidad sigue siendo igual a la de los años 80, dado que no existe la posibilidad de tener el medicamento. Sin ese medicamento la mortalidad sigue siendo elevada. ¿Qué existe? Bueno, desde el punto de vista genético, existen 3 modificaciones de receptores. Existen muchas isoformas, pero las más estudiadas son 3, que son el RY-R1, que básicamente se encuentra a nivel de las células del músculo esquelético. Está el RY-R2, que se encuentra a nivel de las células miocárdicas, y está el RY-R3, que se encuentra a nivel de las células cerebrales y muy concentradas a nivel del diafragma. Las más estudiadas son las RY-R1, porque son las que específicamente están relacionadas con el receptor de dihidropirimidina, que está a su vez relacionado con la liberación de calcio. Es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque son los que realmente más responden al uso del dantrolene. Se ha hecho estudios en los cuales los RY-R2, que son los que se encuentran a nivel de las células miocárdicas, se considera que estos, cuando se exponen a agentes gatillos como son la succinilcolina o halogenados, pueden ser los que inicialmente se alteran y pueden inducir a arritmias tempranas aún en pacientes en los cuales no se ha dado la hipertermia. Los RY-R3 no se ha evidenciado que aún a exposiciones como agentes halogenados puedan inducir hipertermia maligna, por eso se consideran que son isoformas estables. Ahora bien, ¿qué sucede? Como les dije, básicamente es una alteración a nivel del sarcolema y que está relacionado específicamente con la liberación de altas concentraciones de calcio. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando tenemos un paciente al cual les ponemos un agente trigger como este, el halogenado o la succinilcolina produce una liberación temprana a nivel de la estimulación del receptor de dihidropirimidina y se produce una liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Esa liberación de calcio va hacia el mioplasma. Es importante que sepamos que la modificación de más o menos 5 milidalton son los que producen que se mantenga libre este canal. Al mantenerse libre este canal, se da esa liberación de calcio continua. Esa liberación de calcio continua incluso una contracción constante. Por eso es que tenemos la contractura muscular y por eso el macetero se mantiene muy tenso. Pero ahora bien, ¿eso para qué nos sirve? Porque entre más calcio se libere, mayor contractura se da. Al darse mayor cantidad de contractura es necesario consumir adenosine-trifosfato. Por eso tenemos las mitocondrias produciendo mucho adenosine-trifosfato para poder mantener esa contractura. Pero eso
es una reserva que se va a acabar. En ese momento empieza a producirse altas concentraciones de CO2 y se empieza a dar una acidosis respiratoria, lo cual se evidencia clínicamente con un incremento del CO2. Sin embargo, podemos recordar que esto es una reacción exotérmica, así que va a empezar a producir calor. Como para mantener la contractura y ya nos acabamos los adenosintrifosfatos, saltamos de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, lo cual va a hacer a su vez que saltemos de una acidosis respiratoria a una acidosis mixta, porque ya no tenemos reserva. En ese momento en el cual ya se acaba la capacidad de la mitocondria de mantener esa cantidad tan alta necesaria de los intrifosfatos, empieza a mantenerse una gran acidosis, lo cual hace que se dé una alteración en la estructura de la membrana celular y produce una ruptura de la membrana celular. ¿Por qué? Porque se pierde la estabilidad del magnesio para mantener las membranas y para mantener la bomba sodio-potasio ATPasa magnesio dependiente, lo cual a su vez va a hacer que se libere mioglobina. La mioglobina al liberarse va a inducir más rhabdomyolysis y eso se convierte en un círculo vicioso porque se produce más acidosis respiratoria y más acidosis mixta. Ese es el comportamiento dentro de la célula que va a hacer que realmente se presente la hipertermia maligna. La única forma de poder bloquear nuevamente ese canal es que le coloquemos dantrolene, porque de lo contrario no lo podemos parar. Sin embargo, existe lo que se llama una hipertermia light, que se puede presentar sin llegar a ser fulminante. Y eso hace que el paciente, aún con solamente la suspensión de los elementos gatillos, el paciente puede volver a su condición basal. Esa membrana al romperse también produce algo muy importante, que son altas concentraciones de potasio. Esas altas concentraciones de potasio asociadas a la exposición del R1, del R1Y2 que se encuentra a nivel cardíaco, va a inducir arritmias. Esas arritmias que pueden ser taquicardia sinusal inicialmente y si no logramos controlarlas pueden llevar a que se produzca o una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, secundaria a la ruptura de la célula que se da luego de que se produce la inestabilidad de la membrana celular. Esas altas concentraciones de calcio también tienen algo muy importante. Nos llevan a nosotros a pensar que los bloqueadores de los canales de calcio no son una buena opción para el manejo en este tipo de casos. Es importante tener eso en cuenta. Ahora, todo eso, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Aumento del CO2, rigidez muscular, taquicardia e hipertensión. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es clínico. Sin embargo, existe una prueba que se llama la prueba de cafeína-lotano, la cual se viene haciendo desde hace muchos años. Existen dos formas de hacerla, que es una europea y la otra es la versión estadounidense. La diferencia es en cuanto a la especificidad, es mucho más alta la versión europea, que tiene que ver con concentraciones de alotano que se dan y la medición de la tensión. Sin embargo, es una prueba muy difícil, ya que necesitamos, para poderla hacer, uno, que el paciente no tenga anestesia general. Dos, que tiene que ser un tamaño importante. Tres, tiene que ser con bisturí frío, no puede ser con bisturí eléctrico. Cuatro, se tiene que mandar la pieza completa, es decir, no podemos sacar la pieza y enviarla al laboratorio porque se pierde, si tiene que ir el paciente completo, lo cual implica un alto gasto desde el punto de vista económico. Por esa razón se hacen mejores estudios genéticos, los cuales nos indican las diferentes isoformas que se pueden encontrar en los pacientes y de esa manera hacer el posible diagnóstico. Es importante destacar que en nuestro caso le preguntamos a la mamá si había algún estudio genético acerca del síndrome de Moebius que nos pudiera identificar la posible correlación si el paciente no tiene un estudio genético previo. Ahora hay un diagnóstico diferencial importante, además de los diferentes síndromes miopáticos que existen, que se reportó a nivel de la India, y que es importante tenerlo en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. ¿En qué consiste? En que solamente la exposición a agentes halogenados lo que tiende a producir es una gran elevación del potasio, sin producir hipertermia y una rhabdomyolysis temprana. Esos pacientes en los cuales tienen esta alteración asociada a una alteración del cromosoma número 7 pueden llevar a este tipo de patologías. Y el manejo en este caso no es dantrolene, el manejo es el manejo solamente de la hipercalemia. Así que es muy para tener en cuenta como el diagnóstico diferencial cuando tengas sobre todo un paciente pediátrico. Ahora bien, ¿qué hacemos? El manejo. El dantrolene, aquí están las dosis, es un medicamento de difícil dilución, es un medicamento que se debe mantener al medio ambiente, está expuesto, debe diluirse en una solución que ya de por sí contiene mannitol, y la cantidad de ampollas que debe presentarse es una caja bastante amplia, con muchos medicamentos y que realmente no es de fácil dilución como estamos acostumbrados, sobre todo con el remifentanil. Esta es la presentación que se encuentra en el mercado, pero es importante conocer que existen
una mucho más fácil que se llama Rianodest, cuya presentación es de 250 miligramos y cuya dilución es mucho más fácil, muy similar a la que todos conocemos como acetylfentanil, y que además de eso no es tan alcalina, por ende la posibilidad de daño de la vena por donde la estamos pasando es muy poco factible. Cuando tenemos el manejo, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que si acumulamos 20 miligramos por kilo en el paciente y no se han controlado los síntomas, debe pensar en otra cosa. Definitivamente no es de alto rendimiento. Es importante el enfriamiento activo. Se recomienda, uno, para enfriar, es importante aquí las recomendaciones que da sobre todo el EMAUS, que es cuando enfría un paciente utilice aerosoles fríos. No recomiendan el uso de materiales como hielo o pilas frías sobre la piel porque se considera que eso produce vasoconstricción y que el paciente puede estar frío pero por dentro sigue estando muy caliente. Por esa razón recomiendan más que todo los aerosoles. Sin embargo, eso no lo tenemos disponible en algunos de estos hospitales, por esa razón tienden a utilizar compresa fría, a pesar de no ser la mejor recomendación. La recomendación que también da es el uso de infusiones frías o al medio ambiente endovenosa, también gástricas y vesicales. Y si el abdomen está abierto, pues hacer infusión a nivel peritoneal también de soluciones salinas frías. Este es el esquema que da la recomendación que da la Sociedad Colombiana de Anestesiología. ¿Por qué se las muestro? Porque además de que nos da como un orden exacto de lo que tenemos que hacer, es lo que recomienda la Secretaría de Salud y sobre todo a nivel de Bogotá, en una revisión que se hizo en el año 2018, que ha sido la última recomendación que se da para el manejo de hipertermia maligna, considerada como una de las enfermedades huérfanas a tener en cuenta. ¿Por qué es importante y por qué se los muestro? Porque hay unas recomendaciones que se dan desde EMAUS y la Unión Europea que están muy correlacionadas a las recomendaciones que están dando en Colombia. Todo centro que administra anestesia, sin importar el nivel, debe tener como mínimo una dosis de 10 miligramos por kilo día para el manejo en pacientes en los cuales se pueda presentar hipertermia maligna. Y recomienda no compartir entre centros de salud. Ahora bien, estas son las resoluciones en Colombia, que son las normas mínimas que nos dice las CARE. Las CARE no dice o no nos recomienda que esté obligado, nos dice que es altamente deseable. Es importante esa palabra a tener en cuenta, porque hay otras cosas que vamos a ver que van a tener ustedes acá acerca del manejo que se tiene que dar en Colombia para eso. Antes de yo darle la recomendación, empecé a investigar. Esto es un mensaje que le escribí a la Sociedad Colombiana de Argentina, a la Sociedad de Anestesia Argentina, en los cuales ellos me comentan que igual que nosotros no tienen unas estadísticas, que no hay laboratorios y que incluso la posibilidad diagnóstica tampoco la tienen. De hecho, en Sudamérica el único que lo podría hacer sería Brasil. Panamá ya no tiene, realmente donde se está haciendo es en América del Norte. Específicamente reportan en California, en New York, y el otro donde sí se está haciendo muy claramente es a nivel de Londres, que podemos hacer el diagnóstico, donde está una de las personas que más ha estudiado hipertermia maligna. También el diagnóstico se puede hacer en India en cuanto a la prueba de cafeína lotano. La prueba genética, pues sí se puede enviar desde acá hasta Estados Unidos, donde nos pueden hacer el diagnóstico. Entonces, como pueden ver, en ese mensaje no solamente en Colombia tenemos en cuanto al déficit de diagnóstico y manejo. Empecé a preguntar en muchas partes del país acerca de qué hacían en caso tal de que se presentara hipertermia maligna, y en algunas, sobre todo las zonas norte de Colombia, no tienen la posibilidad de tenerlo a la mano. Algunos anestesiólogos, que con todo respeto me reservo el nombre, dicen, no sé si hay, pero ya investigo, es la respuesta que me dan en la clínica, e incluso en algunos hospitales de Bogotá y centros de las redes diferentes, tanto norte, oriente y sur, respondían exactamente lo mismo. Algunos me decían que lleva 20 años ejerciendo y ruego a Dios que realmente no se presente. Eso no ocurre en Colombia, es lo que nos dicen, ¿vale? Y como pueden observar, es importante, sobre todo les digo yo que vengo de una ciudad muy turística, como les comenté anteriormente, es mucho más frecuente en personas asiáticas de India y parte de Europa. Sin embargo, si miramos el número de viajeros que están asistiendo a Colombia, observamos que cada vez es más alto, lo cual nos quiere indicar, basado en la estadística, esta estadística que les estoy mostrando, como pueden ver, es hasta el 2019, tenemos el 2020 un déficit secundario a la pandemia, pero como pueden ver es muy alto el número de personas de origen europeo que nos están visitando, lo cual no nos exime de la posibilidad de una presentación en caso de que le demos anestesia. Esto que ven acá es un correo muy importante que tengo, en el cual tenemos al profesor Hopkins, que es una de las personas que más estudios genéticos ha hecho en cuanto al caso de hipertermia maligna. Y como pueden observar en el correo, la presentación en ellos es más o menos importante al año, lo cual nos indica que realmente no es una enfermedad que se nos pueda presentar, y que así lleve usted 20, 30 o 40 años ejerciendo, no implica que usted está exento de que algo así se le presente.
Empecé a mirar qué sucede aquí en Bogotá. Una de las, digamos, de las sedes que lo trae a Colombia es Superfarma Comercial, y como pueden observar en este correo en ese momento, y volví a llamar, y la posibilidad de tenerlo a la mano por ellos sigue siendo aún tardía. En este momento lo tienen en la Fundación Cardio Infantil, lo tienen en- está disponible en alguna zona norte de la red nada más, y también tengo entendido que está disponible en La Chaya, por las llamadas que me hicieron y la posibilidad que tienen de poderlo administrar. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a avanzar un poquito más y observamos lo siguiente. Como les dije, no es que no esté presente. Este es los diferentes reportes que tenemos hasta este año. Encontramos a nivel de Brasil, Corea, India, Estados Unidos, ¿vale? Unión Europea, y además de eso, un caso en Colombia, específicamente en Bogotá, que se nos presentó, en los cuales sospecha hipertermia maligna y en los cuales lamentablemente no hubo forma de hacer el diagnóstico concreto. El último caso reportado se presentó en Cartagena con un niño dismórfico, el cual lamentablemente falleció. Es un niño que tenía 8 meses y no hay reporte acerca del estudio genético porque no se le hizo. Ahora bien, ¿qué recomendación da Bogotá con respecto al manejo de los pacientes en los cuales tengan hipertermia maligna para la solicitud de los medicamentos? Este es el esquema que tiene la Alcaldía de Bogotá. Este es el último esquema hecho en el año 2018, que incluso, como pueden ustedes observar, cada uno tiene un nombre respectivo para poder hacer el llamado. A pesar de que la recomendación es que exista la posibilidad para un primer manejo, recomiendan incluso que si existe la necesidad de mayor cantidad de medicamentos se pueda llamar a otras clínicas. Hay un dato importante que me llama de esta revisión que se hizo. Como pueden ver en la parte 1 dice casos reportados según la evidencia, donde se determina una incidencia en promedio de 1 en 50.000 pacientes, perdón, 1 en 5.000 pacientes que puede presentar hipertermia maligna. Según esta misma revisión, la prevalencia es de 1 en 60.000 casos anestésicos solamente para Bogotá, lo cual nos indica, según esto, dice, el cálculo de la dosis máxima requerida en casos de urgencia debe hacerse para un paciente de peso de 70 kilos, según indica la Sociedad Colombiana de Anestesiología, lo cual indica que en teoría mínimo cada hospital o cada red debería tener como mínimo 10 ampollas disponibles para el manejo inicial, y si en caso tal necesitara mayor cantidad de medicamentos, hacer el contacto a los diferentes números que le di de acuerdo a las redes anteriores. Ahora, ¿qué sucede con el síndrome de Moebius? Me puse a mirar exactamente qué pasaba, porque como pudieron observar y escuchar muy bien a Natalie dijo que era un síndrome de Moebius atípico. Y es importante aquí tener en cuenta que el síndrome de Moebius atípico tiene una alteración del RYR, no especifican el R1, pero el hecho de tener una predisposición a una alteración del RYR implica que este paciente per se ya puede tener una alteración del metabolismo del calcio. Existen actualmente reportes asociados a síndrome de Moebius con hipertermia maligna de aproximadamente 20 casos en la literatura, lo cual incluso el manejo en algunas entidades europeas y EMAUS recomienda que los pacientes en los cuales tengan síndrome de Moebius se le haga estudio genético para mirar si existe esta alteración del RYR. Y si existe la alteración del RYR asociado al síndrome de Moebius, este paciente debe ser tratado como si fuera un caso de alta posibilidad de presentar hipertermia maligna, por lo cual no se recomienda ni el uso de succinilcolina ni el uso de agentes halogenados. En este caso se recomienda que el paciente se le haga activa o la posibilidad de hacer anestesia regional si en caso tal el acto quirúrgico lo permite, lo cual nos indica a nosotros que este paciente, dentro de un tipo de Moebius atípico y que no tenemos el estudio, podríamos tener la posibilidad de presentar un caso de hipertermia maligna, a pesar de que se puede presentar una hipertermia light, como lo reportan algunos otros eventos según la Sociedad de Hipertermia Maligna estadounidense. ¿Por qué es importante esto? Porque al igual que usted cambia un extintor en su auto cada año, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando usamos el dantrolene, una de las cosas que tenemos, y además de eso, como es un medicamento no vital, la recomendación que da Farmacéutica es que no se puede reponer, es decir, el medicamento se venció y ellos no hacen reposición. La importación inicialmente se hacía desde Panamá, sin embargo ya hay reportes que vienen de la India y hay reportes también que vienen desde México y Estados Unidos, pero ellos no tienen la capacidad de reposición en cuanto se venza. Sin embargo, una de las cosas que se deben tener en cuenta y que además de eso lo recomienda la Secretaría de Salud de Bogotá es la posibilidad de tener como mínimo el tratamiento inicial de 10 miligramos por kilo en cada entidad en la cual se dé anestesia general.
Basado en la anterior, nos quedan las dudas. Si fue un caso de hipertermia maligna, a pesar de que el paciente tuvo el incremento del CO2, tuvo el incremento de la frecuencia cardíaca y el consumo. El paciente, cuando empezó a presentar incremento de la temperatura de 36.8, le apagamos todos los elementos calentadores pensando que esa era la posibilidad de que el paciente se estuviera calentando y que fuera la causa de la taquicardia. Sin embargo, la frecuencia cardíaca no disminuyó. Jamás pudimos ver si había tensión o no acerca de la zona en la cual se estaba dando, porque uno, el músculo que le estaban ingresando es un músculo que está denervado en un paciente que per se ya tiene alteración a nivel facial. Así que digamos como que la contractura muscular no podía ser tan evidente, lo cual nos hace la duda. Dos, tenemos el campo de cara totalmente tapado. Lo otro que nos queda la duda es el consumo alto de CO2. En ese caso nosotros pedimos ayuda, se consultó a la doctora Blanco, la cual también nos sugirió que tomáramos una placa de tórax para descartar que el incremento de CO2 no fuera una obstrucción del tubo, lo cual no presentamos. El paciente no tiene un estudio genético que nos indique la posibilidad de que sea o no una alteración del RYR asociado al síndrome de Moebius atípico que se presente. Y nos queda la siguiente duda: ¿el paciente va a ser llevado nuevamente a otra intervención? Lo ideal sería evitar halogenados o sencillamente podemos volver a hacer una anestesia convencional en este paciente a pesar de que no tenemos un estudio genético. Esas son las dudas que nos acontecen con respecto a este caso. De verdad, muchas gracias y espero haya sido de su ayuda y apoyo.